Muy buenas, intentaré ser breve. Bueno, como soy el último, ¿no? No solamente del día, sino de las conferencias de NetTIC Madrid, pues he intentado hacer una presentación un poquito diferente, ¿no? He intentado poner poco texto, de hecho creo que hay 3 palabras, aparte del título en la presentación. Y bueno, es más hablar, bueno, un poco desde la experiencia de T-Systems. Os cuento un poco de dónde venimos para que entendáis bien nuestro posicionamiento en el mercado de las ciudades inteligentes o de las ciudades sostenibles, ¿no? Como se llaman ahora. Nosotros venimos de ser líderes en el tema de la administración electrónica en España. Tenemos más de 2.200 casos de elementos gestionados en España a través de nuestra suite de productos TAO desde hace más de 20 años. Entonces, bueno, nosotros venimos de ese mundo, hay acercamientos a las Smart Cities desde el mundo de la seguridad, desde el mundo de las telecomunicaciones. Nosotros venimos principalmente desde el mundo de la gestión de ciudad, ¿no? De la gestión pública. Entonces, bueno, lo que llevamos ya unos cuantos años, llevamos aproximadamente desde el 2015 en proyectos que ya se pueden considerar puros de Smart City, ¿no? Donde hay tenemos una plataforma propia que se llama Aero, que un poco integra toda la gestión de los elementos IoT. Entonces, estos dos mundos, ¿no? Que los llevamos desde el mismo departamento, desde el Departamento de Servicios en la Administración Pública de la empresa, pues nos hemos dado cuenta, haciéndolo el símil con un meme que vosotros ya habréis visto, ¿no? Que es el meme del novio distraído, creo que se llama, que se hizo famoso hace unos 3 años, que bueno, investigando es de un fotógrafo de Barcelona que se llama Antonio Guillem, ¿no? Por el tema de darle a cada uno lo que es, ¿no? Y me sorprendió, ¿no? Que fuese un fotógrafo de aquí. Pues bueno, es un poco la situación, ¿no? Las ciudades están, de hecho, perdonad, que se me ha ido. Ahora. Las ciudades están con sistemas de gestión, sistemas RP, de gestión de recursos propios, y ahora con todo el tema de las Smart Cities parece que todos los proyectos nuevos se siguen desarrollando, por supuesto, situaciones de RP, o sea, proyectos de RP, de modernización de la administración pública, como hemos visto en la mesa redonda, pero todos los proyectos que se consideran de Smart Cities son proyectos basados en la implantación de dispositivos o de sistemas básicamente orientados al IoT, ¿no? Entonces, esta es un poco la situación que vemos, que nos parece un poco incoherente, ¿no? O extraña, porque al final las ciudades están dando la espalda a un montón de recursos propios, de recursos de información. Cuando me refiero aquí a recursos, me refiero a datos, ¿no? Que es básicamente, principalmente, de lo que tratamos aquí en los proyectos de integración de Smart Cities, integración de información, y están dando la espalda a recursos propios, a bases de datos con gran valor que no están siendo utilizadas en proyectos. Aquí un inciso, cuando le presenté el jueves pasado, creo que fue hace una semana, al director de desarrollo de negocio, a José Muñoz, la presentación me dijo que le gustaba, pero que le parecía un poco machista, ¿no? Entonces, bueno, estuve mirando, ¿no? El tema del meme también, y bueno, y recordé una charla que había estado de un compañero de colegio que presentó un libro, y al final en el coloquio pues hablaron un poco del humor machista y todo esto, y se dijo una frase que a mí me gustó, que si se pueden intercambiar los personajes, ¿no? En un meme y el chiste sigue teniendo la misma gracia, pues no es un chiste machista, sino es un chiste que utiliza un poco la guerra de sexos, ¿no? Para hacer humor. Entonces, bueno, he visto del mismo fotógrafo que existe esta imagen, con lo cual, bueno, a mí me sigue pareciendo que tiene el mismo sentido, y por eso, bueno, lo mantengo la he mantenido en la presentación. Era solo a modo de chascarrillo para introducir el tema. Lo que no he encontrado es un poco el seguimiento de la historia, ¿no? Dentro de la web del propio Antonio Guillem, pues aparecen los diferentes, más fotos con estos modelos, ¿no? Porque es un poco el estilo de fotógrafo. Y bueno, en la siguiente imagen lo que queremos ver es un poco lo que debería llegar a pasar, ¿no? Lo que debería llegar a pasar no es esta elección de o utilizo sistemas IoT para crear Smart Cities o me sigo enfocando a dispositivos o a sistemas de gestión tradicional o de administración electrónica, aunque modernizados, sino que deberíamos estar hablando de un diálogo, ¿no? Y una compartición de datos y una compartición de información entre los dos mundos, ¿no? Al final, aquí lo que intentamos es tener que el beneficiario sea el ciudadano, ¿no? Muchas veces
lo que nos encontramos es que el mundo IoT lo que nos está dando es, pues bueno, hemos visto en presentaciones de otros compañeros, pues unas gráficas de lo que está pasando con mucha información, muy bien presentadas, con unos gráficos o incluso información georreferenciada, pero con poco valor o no, dando mucho valor de gestión de los datos, pero quizás poco valor que llega a los ciudadanos, ¿no? Y eso también, bueno, lo hemos hablado en la mesa, en la mesa redonda, que era una de las patas un poco cojas de este proceso de digitalización que al final no estaba calando en los ciudadanos. Entonces, bueno, desde T-Systems, ¿no? Teniendo esta experiencia en la gestión pública, ayudando a la gestión pública y esta experiencia ya desde hace unos cuantos años en proyectos de Smart Cities, pues en proyectos de eficiencia energética, pues como iluminación o con gestión de edificios, ¿no? De energía en edificios o proyectos de tarjeta ciudadana que también estamos llevando y entre otros proyectos, pues lo que estamos ahora es intentando buscar casos de uso y estamos diseñando casos de uso para integrar estos dos mundos, ¿no? Os he traído aquí 4 ejemplos de estos posibles casos de uso en los que creemos que la colaboración de estos nuevos datos de sensórica o de nuevos sistemas que se implantan en proyectos de Smart City y estos datos ya existentes en las ciudades puede generar algo nuevo y algo valioso y valorable, sobre todo, por la ciudadanía, que es al final de lo que creemos que se deben tratar estos proyectos de digitalización. En primer caso, bueno, también hemos visto también en presentaciones de compañeros que hablaban de sistemas de gestión de ruido, ¿no? De instalar sonómetros en las calles, que son uno de los verticales que sí la nomenclatura de proyectos de Smart City, sobre todo, o de componentes que se suelen plantear en proyectos, y pues generan unas gráficas para conocer el nivel de ruido, pero imaginémonos que esta información la podemos unir con las bases de datos que pueda tener la propia ciudad sobre el número de licencias de hostelería y las licencias de terrazas, ¿no? Las licencias de ocupación de vía pública de las terrazas, incluyendo horarios y todo. Esto nos podría dar pues una información mucho más valiosa que sin más teniendo la información de los sonómetros. Podríamos estar hablando que esta información lo que nos podría dar es adecuar mejor los avisos que hay a los sistemas de vigilancia, a la policía, en caso de que notemos que hay ruido aunque no sea mucho, en una zona donde hay terrazas, pasado el horario de esas terrazas, pues podemos lanzar esos avisos e incluso podemos ayudar a mejorar el descanso de los ciudadanos del barrio, porque ya sabemos dónde se puede o cuál es el nivel permitido para cada caso en función de información que tenemos en el ayuntamiento. Esto sería un primer caso de uso en donde información puramente IoT, información puramente de una base de datos consolidada, como es el de las licencias municipales, pues puede dar servicios avanzados a los ciudadanos. Un segundo ejemplo que podríamos poner sería el caso que también se ha hablado antes de la tarjeta ciudadana, ¿no? La tarjeta ciudadana, pues bueno, nosotros estamos implantando un proyecto ahora en Valladolid de tarjeta ciudadana y con toda esta información de tarjeta ciudadana pues se unifican los pagos, las entradas a polideportivos, a bibliotecas, incluso a tiendas, ¿no? Se puede pagar con la tarjeta ciudadana y conseguir descuentos. Todo eso es algo que sí que llega a los ciudadanos, es algo bueno que ellos aumenta su sensación de vinculación con la ciudad, pero nosotros pensamos que le podemos dar un uso un poco mayor, ¿no? Nosotros en los ayuntamientos, o los ayuntamientos, mejor dicho, disponen de información, tanto de información sobre los ciudadanos, del padrón, de la ubicación de los ciudadanos, de dónde residen, como información de los comercios, ¿no? Tienen el registro de actividades para, pues bueno, cobro de impuestos y, bueno, otros tipos de servicios que dan a los comercios del municipio. Teniendo estas dos informaciones y siendo capaces de cruzarlas en una plataforma de Smart City que sea capaz de hablar los dos mundos, que sea capaz de hablar el mundo ERP o el mundo de gestión pública con el mundo de los nuevos servicios que se están dando, pues podríamos ver que podríamos estar hablando de conocer el flujo de dinero en la ciudad, que es un valor que se puede añadir al conocimiento de los gestores municipales, y lo que quizás sea más importante es este conocimiento del flujo del movimiento del dinero en la ciudad puede servir para que ciudadanos que o estén buscando empleo o quieran abrir un negocio, pues que el ayuntamiento sea una especie o una oficina de asesoría
porque conoce dónde están gastando, de qué zonas, por supuesto todos estos datos anonimizados, sin particularizar en ciudadanos, con toda la seguridad de la ley de protección de datos, pero podemos conocer qué tipología de ciudadanos, de qué zona de la ciudad gastan en otros barrios y en qué tipos de tiendas para poder balancear, para saber qué negocios pueden ser rentables en una zona y poder, pues, por ejemplo, potenciar las políticas de empleo en la ciudad, ¿no? Pues bueno, son casos de ejemplo que, como veis, van un paso más allá al integrar los dos mundos. Otro caso, ¿no? Bueno, tenemos 4 casos para no extenderme mucho. El otro caso es la notificación de incidencias, pues ya sea por los propios dispositivos que lanzan incidencias en cuanto hay un mal funcionamiento, ¿no? Hemos hablado en estas jornadas de luminarias inteligentes que pueden lanzar estos avisos de mal funcionamiento y que ayudan a los servicios de mantenimiento municipal a ser más rápidos, incluso mantenimientos preventivos, o incluso los ciudadanos, ¿no? Con las nuevas aplicaciones móviles que puedan registrar, ¿no? Una avería tomando una foto y enviándosela al ayuntamiento. Esto se gestiona y mejoran la eficiencia sin lugar a dudas, tanto del conocimiento de cuándo se estropean los elementos en la ciudad, como facilitan el trabajo a las diferentes contratas de mantenimiento. Lo que pasa que también tenemos en el ayuntamiento podemos tener otro tipo de información, ¿no? Podemos tener toda la información de los SLAs con las contratas, por ejemplo, o con las empresas que provisionan estos servicios que están lanzando las incidencias, o incluso tenemos toda la parte de carpeta ciudadana, de gestión de carpeta ciudadana en la ciudad. ¿Esto a dónde nos puede llevar? ¿Qué servicios añadidos podemos llevar cruzando estos dos datos? Pues podemos llegar a tener, pues, incluso un cálculo de las penalizaciones personalizadas. Podemos tener esa información de penalizaciones y, obviamente, muchas veces aplicarlas igual es demasiado porque muchas veces hay un diálogo, ¿no? Previo a la aplicación de la penalización, pero sí el cálculo de penalizaciones y saber de una manera muy rápida cómo se están cumpliendo esos acuerdos de nivel de servicio por todas las partes. Y por otro lado, por ejemplo, al integrarlo aquí en el tema de carpeta ciudadana, pues que el ciudadano, cuando entra a su carpeta ciudadana de la administración pública, que es de caso bastante frecuente, que un ciudadano puede ver pues cómo está su gestión del empadronamiento o su licencia de cualquier cosa, su licencia de vado, por ejemplo, pues pueda comprobar también que la información de una denuncia o de algo que se ha roto, que ha mandado al ayuntamiento, cómo se está gestionando, cuáles son los pasos de esa gestión, y eso puede hacer también que el ciudadano se sienta más vinculado y vea que se están ejecutando servicios de manera eficiente, ¿no? Lo que hablábamos antes un poco de llegar al ciudadano y de explicar al ciudadano o de mostrar al ciudadano cómo servicios smart o de sostenibilidad o de eficiencia se están llevando a cabo en la ciudad, porque él lo ve de una manera casi reactiva, ¿no? Cuando entra a ver su perfil en el ayuntamiento, pues ve cómo se están gestionando no solamente sus gestiones tradicionales con sistemas tipo padrón o licencias, sino otro tipo de elementos que él notifica a través de los nuevos canales. También en el caso anterior podríamos hablar de la tarjeta ciudadana, vería cómo son su saldo en la tarjeta ciudadana, lo podría también ver integrado en la carpeta ciudadana. Y un último caso, porque bueno, quiero ajustar un poco al tiempo, es la parte, también se ha hablado en las jornadas acerca de medir, ¿no? De medir flujos de electricidad en edificios o en empresas, flujos de consumos de agua, de consumos de gas, en general, de hacer mediciones de contadores de para generar ahorros, ¿no? Esto nos da, ya hemos visto casos de uso, unas gráficas y nos permite hacer o implementar políticas de ahorro, ¿no? Lo que pasa, que eso está muy bien, son políticas que sirven para, como decía Carlos Ventura al inicio de la jornada, para reinvertir en otros servicios, pero creemos que se le puede dar también una vertiente diferente a la propia gestión económica, ¿no? Por ejemplo, si integramos estas soluciones de contadores inteligentes con información del catastral o información del censo de personas en las viviendas, pues, por ejemplo, casos de uso, si podemos definir en qué viviendas viven personas dependientes o de una edad avanzada o personas que necesiten una protección especial por cualquier motivo, ¿no? Si estas personas, vuelvo a repetir, con datos completamente anonimizados y datos completamente securizados para no incurrir en
en ninguna ilegalidad ni ninguna sanción, pues con esa información lo que podemos hacer es pues saber si en viviendas que pueden considerarse vulnerables pues está habiendo unos consumos desproporcionados, por ejemplo, está habiendo mucho o poco consumo de agua para el consumo de electricidad, o no está habiendo consumo, o está habiendo demasiado consumo, y esta información lo que nos puede indicar no solamente un ahorro energético de notificar a esa persona, igual nos está indicando un problema de salud o un problema pues no sé, nos imaginamos igual una persona mayor que se ha caído y se ha dejado y no puede levantarse y tiene el grifo abierto y nos damos cuenta que durante X horas está corriendo el consumo de agua, pues eso puede desembocar en una notificación a servicios sociales o se puede trasladar y podemos movernos desde un punto de vista IoT y desde una base de datos de padrón o de catastro a unos servicios asistenciales, ¿no? Que eso sí que lo nota el ciudadano, sí que es mucho más cercano al ciudadano, ¿no? Y un poco estos son los casos de uso, por remarcar, ¿no? Y por englobar todo, al final serían tener por un lado todas esas gráficas, ¿no? Las fuentes de las nuevas gráficas IoT maravillosas que son muy útiles, integrarlos con los datos que tenemos ya en el ayuntamiento, que son datos que no se están utilizando y para nosotros eso lo consideramos un derroche, que yo creo que los ayuntamientos deberían empezar a ponerlos en práctica, pues para finalmente, o sea, el objetivo es dar mejores servicios y nuevos servicios a los ciudadanos, ¿no? Y sobre todo mejorar la eficiencia y en el último caso lo que intentan todas las administraciones públicas es mejorar la felicidad de los ciudadanos, ¿no? Mejorar la manera en que se sienten protegidos y que se sienten atendidos por sus administraciones. Bueno, y eso es lo que quería comentar. Me he ido un poco rápido porque sé que estaba fuera de tiempo y bueno, cualquier cosa me comentáis. Muchas gracias.